Una noticia impactante sacudió de pronto a la familia real. Una crisis profunda comenzó a extenderse por todo el Reino Unido y el país entero quedó en vilo esperando en silencio a que la verdad saliera a la luz. Todo empezó el día en que la oficina de la princesa Ana emitió un comunicado inesperado. La princesa se encontraba indispuesta y se retiraba de manera indefinida de todas sus funciones públicas. Bastaron esas pocas líneas para estremecer a la nación. La inquietud se apoderó de todos salvo de una persona, la reina Camila. Con el rey Carlos cada vez más debilitado y el príncipe William completamente absorbido por los preparativos de la coronación, la autoridad interna del palacio había recaído temporalmente en Ana. De pronto esa figura firme y respetada desaparecía de la escena bajo el argumento de una enfermedad. Para Camila aquello no fue motivo de alarma sino una oportunidad largamente esperada. En silencio comenzó a trazar planes de gasto controvertidos presentándolos como renovaciones necesarias dentro del palacio. Sin embargo, justo cuando empezó a convencerse de que el control estaba por fin en sus manos, otra fuerza ya se movía desde las sombras. La realidad era muy distinta de lo que se había anunciado. Ana, conocida como la miembro de la realeza más estricta, disciplinada y resistente, no estaba enferma. Había escuchado algo dentro de Clarence House, algo que Camila creía cuidadosamente oculto. Ahora, con dos mujeres situadas en bandos opuestos, una avanzando hacia el poder, la otra defendiendo la integridad, la pregunta flotaba en el aire. ¿Quién revelaría primero la debilidad fatal de esta guerra silenciosa? 3 mañanas antes el Reino Unido había despertado sumido en la incredulidad. En los noticieros de televisión, en las portadas de los periódicos y hasta en los cafés envueltos por la niebla londinense, un solo nombre dominaba todas las conversaciones: la princesa Ana. La Casa Real confirmó oficialmente que se encontraba indispuesta y que se retiraría de sus deberes por un periodo indefinido. El anuncio fue breve, casi escueto, pero bastó para sacudir a un país donde cada movimiento de la familia real parece sincronizado con el pulso nacional. Ana, vista durante décadas como el símbolo de la lealtad, la disciplina y el espíritu más sólido de la dinastía Windsor, desaparecía repentinamente de la vida pública. No se ofrecieron detalles sobre su estado de salud. Los médicos del palacio guardaron silencio y a la prensa se le pidió distancia. Aún así, los rumores comenzaron a circular por los pasillos de Buckingham. Algunos sugerían un colapso por agotamiento tras años de servicio ininterrumpido, primero junto a su padre, luego a su hermano y ahora apoyando a un rey cuya salud parecía cada vez más frágil. Mientras el público dejaba flores ante las rejas del palacio y expresaba deseos de pronta recuperación dentro de los muros reales, se desarrollaba otra reacción muy distinta. Camila, ya coronada reina, se encontraba de pie ante una alta ventana de Clarence House, observando un jardín difuminado por la bruma matinal. Bajo la luz pálida del amanecer, cada línea de su rostro parecía más marcada, pero en sus ojos brillaba una determinación fría. Un telegrama acababa de llegar. Ana suspende oficialmente sus funciones. Sin fecha de regreso. Camila dejó el mensaje a un lado y apoyó los dedos sobre la mesa, marcando un ritmo lento y calculado. Nadie advirtió la leve sonrisa que se dibujó en sus labios. La salud de Carlos continuaba deteriorándose. Su equipo médico privado insistía en que redujera apariciones públicas y evitara cualquier tensión innecesaria. Al mismo tiempo, William estaba completamente inmerso en la organización de la coronación, un acontecimiento largamente esperado tanto por la monarquía como por el país, pero que recaía sobre él como un peso enorme. Y Ana, la única capaz de enfrentarse abiertamente a Camila, la voz que aún tenía autoridad real en el consejo, estaba fuera del escenario. Camila comprendió de inmediato lo que eso significaba. Era el momento que había aguardado durante años. Desde que Carlos ascendió al trono había soportado miradas frías, críticas veladas y la sensación persistente de ser una reina que muchos nunca aceptaron. Ahora, con Ana apartada, podía avanzar con cautela, sin ruido y dentro de los márgenes de la legalidad. Ese mismo mediodía, en el salón oriental de Clarence House, Camila presidió su primera reunión desde la retirada de Ana. Su tono era sereno, casi amable, pero cada frase estaba afilada con precisión. Habló de proteger la imagen de la monarquía en un periodo de transición, de modernizar los palacios de cara a la coronación de William y hasta de honrar el legado de la princesa Diana. Todo sonaba razonable en apariencia. Sin embargo, detrás de cada palabra y en cada documento firmado se escondían movimientos sutiles, golpes pequeños pero calculados.
Los secretarios y asesores sentados frente a ella escribían sin levantar la vista. Nadie se atrevía a cuestionarla. En ese momento Camila encarnaba la autoridad provisional y cualquier objeción habría sido interpretada como un desafío directo al trono. Mientras tanto, fuera de Clarence House la tormenta mediática crecía sin descanso. La BBC interrumpía sus emisiones matutinas con nuevas actualizaciones sobre el estado de Ana y The Guardian describía la situación como una onda expansiva que sacudía a la realeza en un momento especialmente delicado. El país observaba inquieto sin saber que bajo la superficie de aquella aparente enfermedad se libraba una batalla silenciosa por el control y la verdad. El público permanecía sumido en la tristeza. Por todas partes circulaban imágenes de Ana con uniforme militar sonriendo al saludar a la multitud montando a caballo bajo lluvias intensas siempre firme y serena. Sin embargo, nadie se atrevía a confrontar la realidad de forma directa. Nadie cuestionaba abiertamente el mensaje oficial del palacio que seguía intacto protegido por el silencio y el respeto casi automático que rodea a la institución. Aquella misma noche Camila mandó llamar a su secretario privado, un hombre sereno de mediana edad que llevaba décadas sirviendo a la familia real. Permanecieron reunidos durante horas a puerta cerrada. Nadie supo de qué hablaron con exactitud salvo por un detalle revelador. A la mañana siguiente el rey apareció con un voluminoso expediente selado como plan suplementario del Fondo de Renovaciones Reales. Camila lo aprobó sin demora, firmándolo de inmediato y sin consultar a nadie más. Al mismo tiempo, en un lugar mucho más discreto y silencioso, tal vez en alguna zona rural de Gloucestershire donde se rumoreaba que Ana se estaba recuperando, una mujer de cabello plateado observaba las noticias en una pequeña pantalla. No sonrío, no lloro, simplemente miro. Su expresión era tranquila, profunda, aparentemente imperturbable. Pero bajo esa calma algo poderoso comenzaba a agitarse. La princesa Ana sabía mejor que nadie que en ciertas circunstancias aparentar debilidad puede convertirse en el escudo más eficaz, y también conocía bien a Camila. Reconocía en ella una sed de control tan intensa que podía empujarla a cruzar cualquier frontera, incluso aquella que separa la ambición de la lealtad. En ese instante silencioso Ana inclinó apenas la cabeza. La decisión ya estaba tomada. No hacía falta anunciarla. Sería firme, calada y peligrosa. Un mes antes de que los rumores comenzaran a circular, Clarence House, una imponente residencia histórica en el corazón de Londres, se sentía como un cofre cerrado lleno de secretos destinados a no salir ya más a la superficie. En su interior los largos pasillos brillaban bajo una luz dorada y suave, mientras el aroma de la madera antigua se mezclaba con el de las alfombras de terciopelo, cargando el ambiente con el peso del tiempo. Cada sonido parecía rebotar en las paredes como si el propio edificio escuchara con atención. Aquel día Ana llegó antes de lo previsto a una reunión interna. Caminaba con paso controlado, su abrigo gris oscuro rozando en silencio el suelo mientras una corriente de aire frío se colaba por una ventana que había quedado ligeramente abierta. Siempre puntual y meticulosa, se había desviado de su horario apenas unos minutos por pura casualidad. Pero esos minutos bastaron para colocarla en el lugar equivocado, en el momento exacto. Desde una sala situada al fondo del corredor escuchó una voz que reconoció al instante. Áspera, firme y cargada de autoridad indiscutible. Era Camila. No se darán cuenta de nada. Registralo como renovaciones del ala este y mejoras de iluminación. Confían en mí más que en nadie. Ana se detuvo en seco. El pulso se le aceleró mientras el instinto afinaba su oído, obligándola a captar cada palabra. Aquella frase cayó en el pasillo como un arma. Permaneció inmóvil. Siempre había sabido que Camila era calculadora, siempre había comprendido su ambición. Pero jamás imaginó que llegaría a tocar lo prohibido, los fondos reales. Cuando los pasos en la sala se desvanecieron, Ana retrocedió con cuidado y se deslizó tras una puerta lateral. Necesitaba tiempo. Necesitaba claridad antes de actuar. Esa noche no regresó a su casa. En su lugar indicó al conductor que se detuviera en una pequeña casa de té cerca del Támesis, donde, lejos de miradas indiscretas, comenzó a ordenar las piezas de un juego que acababa de volverse mucho más peligroso. Allí permaneció sentada durante largo rato en silencio, observando cómo el río reflejaba las luces de Londres. Sus pensamientos giraban sin descanso la imagen de su padre ya fallecido, las lecciones que le inculcó sobre el honor y la rectitud, y la fría curvatura de la sonrisa de Camila. Aquella misma mañana Ana comprendió algo con una claridad inquietante. Si Camila realmente pretendía desviar fondos bajo el pretexto de supuestas renovaciones, no se trataría solo de una ilegalidad administrativa.
Sería una mancha imborrable sobre el legado completo de los Windsor. Sin embargo, enfrentarla de forma directa era prácticamente imposible. Dentro de la corte Camila gozaba de una influencia considerable. Sabía tejer alianzas, repartir favores y sembrar dudas incluso entre los más leales. Ana no podía lanzar acusaciones sin pruebas irrefutables. Entonces el destino le ofreció una oportunidad inesperada. 3 días después, durante los preparativos de una reunión rutinaria sobre presupuestos, Ana reparó en un nombre incluido entre el personal convocado, el secretario. Lo reconoció de inmediato. Era un hombre delgado de unos 40 años, excesivamente cauteloso, con la mirada siempre baja. Era el mismo que había estado junto a Camila en aquella sala. Al terminar la reunión, Ana se quedó unos minutos más y le dirigió algunas preguntas amables, aparentemente inofensivas. Su tono era sereno y medido, pero en sus ojos había una autoridad silenciosa que obligaba a cualquiera a inclinar la cabeza. Bastaron pocos minutos para que Ana entendiera la verdad. Aquel hombre estaba aterrorizado y dentro de ese miedo había una debilidad que podía aprovechar. No mucho después, Ana lo citó a un encuentro privado. No dentro de los muros del palacio, sino en una antigua y discreta casa de Windsor, un lugar al que solía retirarse para escapar de la prensa. Cuando la puerta se cerró, quedaron solos con nada más que una tetera entre ambos. El silencio se prolongó durante varios minutos hasta que Ana dejó su taza sobre la mesa y habló con voz baja pero firme e inconfundible. Dijo que sabía lo ocurrido en Clarence House, que no estaba allí para destruirlo sino para proteger a la familia real y quizá también a él. El rostro del secretario palideció. Al principio no respondió, luego sus manos comenzaron a temblar. Ana no necesitó amenazas. Bastó con mirarlo con la calma de quien ha resistido décadas y con el peso de alguien a quien la nación aún respeta. Finalmente él asintió. Fue un gesto inseguro pero suficiente. Desde ese instante Ana había ganado un aliado. En su mente empezó a tomar forma una estrategia clara. Si Camila estaba robando, debía sentirse segura, descuidada, convencida de que nadie podía tocarla. Solo así cometería errores y se delataría. Y para lograrlo Ana tenía que desaparecer. Un mes después la prensa comenzó a recibir discretas actualizaciones desde el palacio. Se hablaba de que la princesa Ana cancelaba compromisos por agotamiento debido al exceso de trabajo. Fotografías antiguas reaparecieron por todas partes acompañadas de mensajes de apoyo y comentarios cargados de emoción. En Clarence House Camila leía cada artículo con satisfacción. Apenas se molestaba en disimular. Y cuando finalmente se publicó el comunicado oficial anunciando que la princesa Ana suspendía indefinidamente sus funciones por motivos médicos, Camila sonrió, convencida de que el destino por fin se inclinaba a su favor. Mientras tanto, Ana había abandonado Londres en silencio y se había trasladado a una pequeña mansión situada en los límites de Berkshire. Sentada junto a una ventana, escribió a mano unas líneas en una hoja de papel: el honor no se toma prestado. Solo puede mantenerse o perderse para siempre. Guardó la nota en un cajón. Nadie sabía para quién iba dirigida. Al caer la noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el exterior y las campanas de una iglesia lejana resonaban entre la niebla, Ana cerró la ventana y contempló el jardín sumido en la oscuridad. La luz del fuego proyectaba un resplandor cálido sobre su rostro sereno pero firme. En ese silencio comprendió una verdad esencial: la primera batalla ya había comenzado. De regreso al presente, mientras la princesa Ana se desvanecía poco a poco de los titulares matutinos, Clarence House cayó en una calma extraña e inquietante. Hacia afuera la familia real seguía exhibiendo su habitual grandeza. Pero dentro de sus muros los ajustes se realizaban de manera silenciosa, metódica y calculada hasta el último número. Camila, envuelta en la elegancia controlada de una mujer que había soportado décadas de hostilidad pública, se colocó en el centro de una red de poder cada vez más amplia. No necesitaba discursos ni proclamaciones. Bastaban unas cuantas notas escritas, algunas firmas, y todo el sistema se ponía en marcha con una precisión impecable. En una reunión privada con responsables de las finanzas reales, Camila presentó un plan para restaurar el ala este del Palacio de Buckingham. Lo enmarcó como una medida necesaria para proteger el patrimonio y preservar la imagen de la monarquía ante el público. El lenguaje era tan solemne y respetable que nadie se atrevió a cuestionarlo. Sin embargo, ocultos bajo las enormes cifras asignadas a la piedra, los ladrillos y los tecos ornamentados, se escondían innumerables gastos menores difíciles de rastrear.
Honorarios de consultoría, pagos de diseño, mantenimiento de instalaciones, montos que se deslizaban por el proceso como niebla entre los dedos sin dejar rastro claro. El secretario que se había reunido con Ana en Windsor permanecía sentado en silencio en un rincón de la sala. El sudor le empapaba la espalda aunque su rostro seguía mostrando una calma estudiada. Camila no sospechaba que aquel hombre estaba memorizando cada indicación, cada frase pronunciada, cada orden dada y cada documento que él afirmaba. Todo quedaba grabado con precisión. En ese momento Camila estaba convencida de que el control era absoluto y no le faltaban razones para pensarlo. La influencia real se había desplazado claramente hacia ella. Carlos aparecía solo de forma esporádica, agotado por exámenes médicos constantes y compromisos oficiales inevitables. Su energía se debilitaba día tras día y su mente ya no parecía lo suficientemente atenta para seguir al detalle los complejos números del presupuesto palaciego. Guillermo el heredero estaba atrapado en interminables reuniones de planificación para la coronación donde cada decisión era analizada tanto por el gobierno como por los medios. Nadie tenía tiempo para fijarse en los gastos aparentemente menores vinculados a Clarence House y Camila lo sabía mejor que nadie. Por las noches en su estudio privado Camila se sentaba frente a un escritorio abarrotado de papeles. Bajo la luz cálida de una lámpara una fotografía de el adjunto. A Carlos el día de su boda devolvía la imagen de dos rostros sonrientes que ahora parecían pertenecer a otra vida. Camila firmaba el último documento de la jornada y con cada trazo sentía un nuevo impulso de autoridad recorrerla. En su fuero interno estaba convencida de no estar haciendo nada incorrecto. Creía firmemente que la dinastía necesitaba una mano firme para sobrevivir, alguien dispuesto a actuar sin vacilaciones, no alguien esperando soluciones milagrosas. Hacía tiempo que se había convencido de que la estrategia no era un pecado sino una obligación. En los días siguientes comenzaron a llegar los contratistas. Algunos llevaban años trabajando para la familia real y conocían perfectamente la norma silenciosa no hacer preguntas y no mirar demasiado de cerca. Uno de ellos recordaría más tarde que al entrar en la sala ella apenas habló. Solo formuló una pregunta directa: ¿eres leal? Luego guardó silencio y lo observó fijamente. A partir de ese instante el proyecto avanzó con una velocidad implacable. Los materiales se entregaban sin demora, los acuerdos se selaban con selos oficiales y los pagos circulaban a través de múltiples capas de aprobación. Nadie podía decir con certeza cuánto dinero se estaba gastando realmente. Sin embargo, quienes estaban cerca percibían que algo había cambiado. Camila se estaba transformando en alguien distinto, hiperalerta, peligrosamente meticulosa y en ocasiones implacable. En las cenas oficiales reía con naturalidad, pero su mirada nunca se apartaba de la mano que sostenía una copa de vino ni del invitado que dudaba antes de responder. Quienes demostraban lealtad eran recompensados. Quienes parecían inseguros eran reasignados en silencio, apartados con suavidad pero alejados del centro del poder. En medio de todo aquello el secretario se convirtió en el eslabón clave. Durante el día trabajaba bajo las órdenes de Camila. Por la noche duplicaba en secreto los documentos que él afirmaba con una precisión casi obsesiva, como si cada página pudiera decidir su destino. Hasta altas horas enviaba copias fotografiadas a una dirección oculta en Berkshire donde una mujer de cabello plateado aguardaba con paciencia. Mientras tanto la confianza de Camila no hacía más que crecer. En una ocasión, de pie frente a una ventana de Clarence House y contemplando un cielo invernal cubierto de niebla, murmuró para sí: ahora nadie puede detenerme. Las palabras se disiparon en el silencio, aunque parecía que la propia casa las había escuchado. En otro punto de Inglaterra, en una habitación pequeña iluminada por el fuego, Ana abrió el primer dossier que le había enviado el secretario. En su interior había facturas, contratos y firmas de Camila. Cada cifra y cada trazo de tinta constituían una prueba irrefutable. Ana respiró hondo y dejó el expediente sobre la mesa. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos, reflejando el parpadeo de las llamas, brillaban fríos e inamovibles. Comprendió que aquello nunca había sido solo una cuestión de dinero. Era una cuestión de honor, el honor de la familia real, de su padre y del país al que había servido durante toda su vida. De regreso en Buckingham, el viento recorría los antiguos pasillos llevando consigo el aroma de rosas secas y polvo acumulado durante siglos. Los sirvientes se desplazaban en silencio como si presintieran que algo estaba gestándose, una tormenta sin truenos ni ráfagas visibles, pero lo bastante poderosa como para arrancar todo aquello que la familia real había creído inquebrantable.
Esa noche, cuando el reloj del palacio marcó la medianoche, un coche negro sin matrícula salió discretamente de Berkshire rumbo a Londres. En el asiento trasero, Ana viajaba inmóvil envuelta en lana oscura con el rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha. Las luces de la calle se reflejaban en sus ojos con destellos fríos y cortantes, la mirada de alguien que ya no estaba dispuesta a permanecer al margen. El conductor rompió el silencio con voz baja e insegura, preguntando si realmente deseaba entrar en Clarence House aquella misma noche. Ana respondió únicamente con un leve asentimiento. Su voz no tembló cuando habló, pero cada palabra estaba cargada de autoridad. Aquella noche no se infringiría ninguna ley, solo se avanzaría en busca de justicia. El vehículo se detuvo en un callejón estrecho detrás de Clarence House. Ana descendió mientras una ráfaga amarga levantaba mechones de su cabello. Nadie reconoció a la célebre princesa. Para cualquier transeúnte era solo una mujer de mediana edad caminando despacio con cautela, alguien que parecía arrastrar el cansancio de una vida marcada por suficientes desilusiones. Cerca de una puerta lateral poco utilizada que conducía directamente a los archivos de finanzas reales, el secretario la esperaba con tarjetas de acceso y llaves en las manos. Tras un breve gesto de Ana, ambos entraron. La puerta se cerró y el clic seco de la cerradura resonó como el primer aviso de una tormenta en formación. Dentro, el aire estaba impregnado del olor a papel antiguo y tinta envejecida. Archivadores altos se alzaban a su alrededor mientras una iluminación tenue proyectaba sombras alargadas sobre el suelo. Dos siluetas anónimas moviéndose entre secretos. Ana abrió el primer gabinete y comenzó a colocar los documentos con orden sobre una mesa: planes de renovación, mejoras patrimoniales, decoración de salones de recepción. Revisó cada línea con lentitud y absoluta concentración. A primera vista los nombres de las empresas, las direcciones y las firmas parecían legítimos. Sin embargo, algo no encajaba. Una compañía registrada en el Caribe, una dirección real pero sin personal alguno. Ana alzó la vista entrecerrando los ojos con una chispa de lucidez. No se trataba solo de desviar fondos, había creado toda una estructura para hacerlo. El secretario asintió añadiendo que aquella operación podía llevarnos funcionando, no limitada a una sola reforma. Continuaron trabajando hasta que la noche estuvo a punto de rendirse ante el amanecer. Archivo tras archivo, cada carpeta revelaba una nueva capa, como si arrancaran la piel de un secreto tras otro. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por los cristales esmerilados, Ana firmó la última página, una lista ordenada de cuentas marcadas como sospechosas. Escribió su nombre como un acto de deber, no como título real, sino como testigo directo de la verdad. Antes de marcharse, se detuvo en el pasillo que conducía al jardín trasero. Observó cómo la luz pálida de la mañana inundaba el corredor y caía sobre la alfombra carmesí. Había caminado por aquellos pasillos innumerables veces en ceremonias, reuniones oficiales, incluso cuando Carlos aún era solo príncipe. Nunca antes habían resultado tan pesados. Un lugar que antes simbolizaba lealtad ahora guardaba pruebas de traición. El secretario murmuró con la voz apretada por el miedo que ya tenían suficiente para iniciar una investigación. Ana no respondió de inmediato. Sabía bien que dentro de la familia real investigar no siempre conducía a la justicia. Un solo paso en falso bastaría para que ambos fueran señalados como traidores. Finalmente habló con calma, aún no faltaba una pieza clave. Necesitaba ver al responsable real detrás de aquellas firmas. Durante los días siguientes, Ana se movió con discreción entre Londres y Windsor, reuniéndose con antiguos empleados vinculados a proyectos de renovación pasados. Algunos decían la verdad, otros mentían y no pocos se descomponían al verla. Cada conversación añadía una pista más, otro hilo en una red cada vez más vasta. Ana lo percibía con claridad. Camila había diseñado algo complejo, protegido por la intimidación y sostenido por lealtades compradas. Una noche, al regresar de una reunión secreta con un antiguo contable de Clarence House, Ana encontró un sobre esperándola en la puerta. No tenía remitente. Dentro solo había una nota breve: ten cuidado, están empezando a sospechar. Ana se sentó y leyó aquellas palabras una y otra vez, consciente de que el juego acababa de entrar en una fase aún más peligrosa. La tinta todavía parecía húmeda, como si quien hubiera escrito aquella nota hubiera estado allí apenas unos instantes antes. Ana lo comprendió al momento. Camila ya había percibido el rastro y, si eso era cierto, el tiempo comenzaba a agotarse. Aquella noche no logró conciliar el sueño.
Sentada junto a la chimenea observo las llamas inestables y pienso en su padre, en cómo le había enseñado que el honor real no se sostiene con poder sino con el valor que cada miembro está dispuesto a demostrar. Sentía esa misma sangre correr por sus venas cálida y firme, empujándola hacia adelante sin vacilación. Mientras tanto, dentro de Clarence House, Camila aún no entendía con claridad qué estaba ocurriendo. Sin embargo, una inquietud empezó a filtrarse en su descanso. Sonó con pasillos interminables y al fondo con una mujer inmóvil de espaldas envuelta en silencio. Aún así la voz resonaba nítida e inconfundible. «Ha sido demasiado lejos, Camila». Se despertó sobresaltada con la respiración entrecortada y la frente cubierta de sudor frío. La luz de la luna inundaba la habitación y caía sobre el escritorio abarrotado de documentos como un foco implacable iluminando aquello que intentaba ocultar con tanto empeño. En la familia real ningún secreto permanece enterrado para siempre. Solo hay verdades que esperan en silencio hasta que alguien se atreve a sacarlas a la luz. Margaret, una doncella que había servido a Camila durante más de una década, preparó por costumbre la bandeja de medicación matinal para la princesa Ana. Llevaba un pequeño estuche de plata para las pastillas, un pañuelo de seda doblado y una carta selada con cera roja del médico del palacio. Sin embargo, cuando abrió la puerta de la habitación de Ana en la enfermería del palacio, encontró el espacio vacío. La cama estaba perfectamente hecha sin una sola arruga. Un jarrón con claveles seguía fresco, pero una fina capa de polvo cubría la mesa de madera como si nadie hubiera estado allí en absoluto. Margaret se quedó paralizada por la impresión. Retrocedió con las manos temblorosas y avisó de inmediato al mayordomo principal. En menos de una hora la noticia llegó a Camila. En ese momento la reina estaba reunida con 3 de sus asesores de mayor confianza revisando la aprobación de una nueva ronda de financiación. Cuando la doncella irrumpió en la sala, Camila alzó la mirada con frialdad y preguntó qué ocurría. Su voz se mantuvo controlada, pero sus ojos se oscurecieron al instante. A la criada le costó articular las palabras. Informó casi sin aliento que la habitación de la princesa Ana estaba vacía y que el personal médico no la había visto en varios días. El ambiente se volvió denso. Uno de los asesores fijó la vista en sus papeles, otro se aclaró la garganta y nadie se atrevió a decir nada. Camila se recostó en la silla apretando los brazos con fuerza y segundos después soltó una risa seca, cortante, quebradiza. Díaz repitió: «Así que ha estado fingiendo». Desde ese instante Clarence House se transformó en un campo de batalla invisible. Camila ordenó una auditoría completa de todos los registros, en especial de aquellos aprobados durante la supuesta enfermedad de Ana. Exigió que los documentos originales fueran destruidos y que las copias digitales se eliminaran. Mandó llamar al secretario, el único que conocía toda la cadena de autorizaciones. Pero cuando fueron a buscarlo ya no estaba en su despacho. Informaron que había pedido permiso por motivos familiares y había salido de Londres 2 días antes. Camila lo comprendió al instante. Se puso en pie de golpe con la voz tensada entre los dientes. «Nadie se toma un permiso en un momento así. Encuéntrenlo ahora». Mientras sus asistentes se apresuraban a cumplir la orden, Camila se acercó a la ventana y descorrió la cortina. Afuera el cielo de Londres colgaba bajo y gris y la lluvia comenzaba a caer. Un presentimiento helado la envolvió como una advertencia. Ana estaba observando. Al otro lado de la ciudad, en una casa antigua de Windsor, el secretario permanecía sentado ante una mesa de madera con las manos temblando alrededor de una taza de té, consciente de que el silencio ya había dejado de ser un refugio. Ana estaba sentada frente a él. La luz cálida de una lámpara bañaba su rostro sereno, reflejándose en sus ojos de una forma que hacía que su presencia resultara a la vez imponente y casi hipnótica. El hombre habló en voz baja, apenas un susurro cargado de tensión. «Ella lo sabe. He oído que Camila ha puesto gente a buscarme por todo Londres». Ana respondió con un leve gesto de cabeza. Era algo inevitable. Luego abrió una caja de madera y sacó un expediente voluminoso cuidadosamente envuelto en tela. «¿Qué lograste conservar?», preguntó con calma. Con movimientos lentos el secretario colocó una carpeta sobre la mesa. Dentro había copias de contratos, registros de transferencias y memorandos internos, todos con la firma de Camila. «Es suficiente para una condena si llegamos hasta el final», dijo, «pero si estamos equivocados lo perderemos todo». Ana lo observó durante unos segundos que parecieron eternos antes de responder con voz baja pero firme:
y si guardamos silencio el honor de la corona se perderá para siempre. El hombre inclinó la cabeza. Por primera vez sintió que estaba tomando la decisión correcta. Aquella misma noche cuando abandonó Windsor notó una presencia siguiéndolo a cierta distancia. Gente de Camila. Poco después un informe llegó a manos de la reina. El secretario se reunió con la princesa Ana, probablemente intercambiaron documentos. Camila arrojó el informe sobre la mesa con tal fuerza que la copa de vino tembló. Así que el juego por fin ha comenzado, murmuró entre dientes. En los días siguientes el palacio se volvió pesado, casi irrespirable. Camila desapareció de la escena pública. Reuniones fueron canceladas sin explicación alguna y la prensa empezó a inquietarse. Porque guarda silencio la familia real, nadie sabía que tras puertas cerradas la reina estaba lanzando un contraataque desesperado, eliminando pruebas, reubicando personal, cambiando códigos de acceso a los archivos y exigiendo un secreto absoluto a cualquier precio. Pero ya era demasiado tarde. Ana se había adelantado un paso, se había reunido con el secretario antes de que Camila ordenara destruir los documentos y cada registro original ya había sido copiado, selado y oculto en un lugar que solo ella conocía. Al cuarto día Camila convocó una sesión de emergencia del Consejo Real de Finanzas. Habló durante largo rato con la voz áspera y el cansancio marcado bajo los ojos, aunque se esforzaba por proyectar seguridad. Alguien está intentando dividir a la familia real, declaró con firmeza. No permitiré que nadie manche la corona. El silencio se apoderó de la sala. Finalmente uno de los consejeros se atrevió a preguntar: Majestad, si se abre una investigación oficial, ¿quién asumirá la responsabilidad? ¿Era la responsabilidad? ¿Era la responsabilidad? ¿Era la responsabilidad?